de guiarme. Gloria al Señor para siempre. Amén. Quiero hablar, en esta mañana el Señor me ha dado una palabra, y esta palabra habla de milagros. ¿Cuántos creen en milagros? Amén. Dios es un Dios de milagros. Sí, amén. ¿Qué es lo que es un milagro? Un milagro es algo fuera de lo normal, algo fuera de lo común, algo en lo cual nosotros estamos acostumbrados a no verlos o a verlos como imposible, algo imposible, humanamente hablando. Por eso la gente, los magos y eso, hacen trucos que son espejismos, hacen trucos y la gente se queda admirado. Y si usted lo mira, claro que se admira de los milagros que hacen, de las magias que hacen, porque es algo que uno piensa es imposible hacerlo. Y son trucos, pero el milagro existe. Yo preparé algo para hablar de un milagro específico en la Biblia, y estando sentado ahí el Señor puso en mi corazón que dijera algo acerca de los milagros, porque el humano se impresiona mucho con los milagros, con algo que no está acostumbrado a ver. Entonces, pero la Biblia nos enseña que así como Dios hace milagros, el enemigo puede también hacer milagros, limitados, no como Dios, no milagros de creación como Dios, pero hay un peligro tremendo en la iglesia de hoy, y es que el enemigo hace milagros por ahí y la gente se queda asombrada. Mira, la Biblia nos advierte acerca de falsos maestros, falsos predicadores para los últimos días, y estamos viendo que hacen muchos milagros, y no vamos nosotros a juzgar el fin de lo que están haciendo, pero tenemos que analizar y tener cuidado y no dejarnos llevar humanamente por los milagros. Oh, es un milagro, tiene que ser de Dios. No sabemos. Darle gracias a Dios, y lo que es positivo y lo que es de Dios permanece, pero espiritualmente tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia nos enseña. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés para que sacara al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, Él le dijo, ¿qué tiene en la mano? Y dijo, una vara, la vara que usaban. Tírala. Cuando la tiró, un milagro, se convirtió en una serpiente. Y Moisés se asombró, ¿no? Yo salgo corriendo, pues. Pero le dijo, tómalo por la cola. Y la tomó y se volvió otra vez un milagro. Se volvió en una vara. Pero resulta que cuando llegaron delante de Faraón y Moisés hizo lo que Dios le había mandado, tiró, los magos, los hechiceros aquellos, vinieron e hicieron lo mismo. Tiraron las varas y se convirtieron en serpientes. Pero la serpiente de Dios se comió a todas las demás serpientes. Lo que quiero decirle, y esto lo puso el Señor en mi corazón fuerte, que tenemos que tener cuidado con los milagros que vemos, darle gracias a Dios por los milagros legítimos. Pero la Biblia nos enseña que si podemos decir, el ministerio, la revelación del anticristo, cuando el anticristo se levante, va a hacer muchos milagros mentirosos para engañar. Dice que para engañar, si es posible, aún a los escogidos, porque el humano se impresiona mucho por los milagros. ¿Tenemos que creer en milagros? Claro que sí, creemos en milagros. Dios hace milagros. Para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios. Diga, para Él no hay nada imposible. Pero que el Señor nos dé discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No se vaya detrás de los que hacen milagros, aunque sean milagros de campañas evangelistas. Dele gracias a Dios, pero sepa discernir, porque por eso el Señor nos dijo que iba a enviar el Espíritu Santo
para que estuviera con nosotros. Amén. Y en nosotros. Amén. Para guiarnos, para enseñarnos, para revelarnos lo que es de Dios. Es por eso que es tan importante tener una relación estrecha con el Señor. ¿Dicen amén, hermano? Pues pónganse de pie. Vamos a pedir al Señor que nos dirija y vamos a buscar en nuestra Biblia en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Gloria al Señor para siempre, pero es muy importante, hermano, especialmente para estos tiempos, que nosotros sepamos discernir. Es por eso que es tan importante vivir una vida consagrada delante de Dios, porque el Espíritu Santo nos revela y no podemos ser movidos fácilmente por cosas que no son de Dios. Y los milagros existen, pero milagros enviados por Dios son los que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por ellos. Amén. Amén. Yo le puse por título a esta meditación que vamos a hablar: hay esperanza para el que cree. Repita conmigo: hay esperanza para el que cree. Claro que sí. Lo que le hemos pedido al Señor, sabemos que Él dijo: pedid y se os dará. No, medias palabras. Lo va a contestar como Él quiere, pero sí hay esperanza para el que cree. Posiblemente hay muchos aquí que están, incluyéndome a mí también, que tenemos peticiones delante del Señor y no vemos todavía el resultado, pero creemos que el Señor contesta y que Él va a contestar en el debido momento. Entonces, yo quisiera que esta palabra en esta tarde ya nos diera confianza de esperar en el Señor, creer, porque los milagros de parte de Dios existen. El salmista en el Salmo 40 dijo: pacientemente. Cuando dice pacientemente, es que hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque los pensamientos y los caminos de Dios, dice Isaías, no son nuestros caminos, son más altos. Su pensamiento, la vista de Él espiritual ve más allá. Y de acuerdo a lo que Él ve y Él sabe, Él contesta de acuerdo. Entonces nosotros como humanos impacientes tenemos que saber esperar. Pero viene, la promesa viene, el milagro viene en el nombre del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que Tú tomes control de mis labios, tomes control de nuestra mente, y que lo que vamos a hablar de Tu palabra sea de provecho espiritual, alimento espiritual, que es lo que necesitamos. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Marcos capítulo 5. Vamos a leer ahí unos versículos, y va a ser en los momentos cuando el ministerio de Cristo estaba bien activo. En este capítulo 5 vemos que el Señor liberó al endemoniado Gadareno, que estaba poseído por legiones de demonios. En el mismo capítulo se le acercó Jairo, que tenía a su hija muriéndose, y le pidió al Señor que fuera y orara por él también. Y en tercer lugar, vamos a ver sobre esta mujer del flujo de sangre. Y dice la palabra de Dios, comenzando en el versículo 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Mediten en lo que están leyendo, hermano. Le iba peor, gloria a Dios. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana. Gloria a Dios. Sintió en su cuerpo que estaba sana. Gloria a Dios.
Dice, porque decía, si tocar tan solamente su manto seré salva. Y enseguida, versículo 29, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Una historia tremenda y una historia que nos enseña muchas cosas allí. Esto pasó hace más de 2000 años en el ministerio de Cristo, pero está escrito allí como una enseñanza para nosotros. Es posible recibir un milagro. ¿Dicen amén? Amén. Aleluya. Aquí la Biblia nos relata el testimonio de esta pobre mujer que estuvo sufriendo esta pérdida de sangre por 12 largos años. Por eso le dije, ponga atención a lo que está leyendo, porque nosotros a veces estamos lidiando con problemas diariamente que nos están afligiendo. Por ejemplo, hace unos años atrás a mí me sucedió algo, un síndrome que se llama Guillain-Barré, le llama, que afecta, da un dolor. Yo tenía un dolor terrible en mis manos y entumisión en mis manos y en mis pies, y hasta el día de hoy tengo entumisión en mis manos. Mis manos están entumidas. Tengo fuerza, puedo hacer todo, pero tengo ese un azote que tengo ahí, y le estoy pidiendo al Señor cuando Él quiera que lo lleve. Y si no, cuando me muera se va a acabar ahí. Pero no me impide para hacer las cosas. Gloria a Dios. Eso es un azote. Es un azote en mi piel también, pero en menor grado. Gloria a Dios. Pero esta pérdida de sangre que tenía esta mujer, gloria a Dios, sufriendo por 12 largos años. La Biblia no dice su nombre o de dónde era, simplemente que había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo su dinero. Hasta aquí es lo mismo que está pasando en todo el mundo a miles de personas. Pero lo importante es cómo ella recibió el milagro. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno que esta historia tiene un final feliz. Amén. La pobre mujer sufrió por 12 largos años. Gloria a Dios. Pero dice la palabra allí en primer lugar que oyó hablar de Jesús. Dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús. No se nos dice cómo esta mujer oyó hablar de Jesús. Pero como dije antes, el ministerio del Señor Jesucristo estaba muy activo en ese momento. Para donde quiera que iba, la gente lo seguía, las multitudes. ¿Por qué? Porque estaba sanando enfermos, estaba libertando endemoniados, estaba haciendo milagros. Eran importantes los milagros en el ministerio del Señor Jesús. Era importante porque era necesario atraer la atención al mensaje de la palabra, y la mejor manera que traía la atención al mensaje de la palabra es haciendo milagros que beneficiaran a la gente. Hasta hoy en día, cuando la gente ve que Dios hace milagros, la gente viene porque tiene necesidad. Yo me recuerdo que en el año 1951, ¿cuántos vivían en ese año? No. Cuando yo me convertí,
El Señor dio un derramamiento del Espíritu Santo en Cuba, posiblemente preparándolo para lo que iba a venir después, el comunismo ateo. Y unos evangelistas de acá sintieron la necesidad de ir a Cuba y fueron, y entonces comenzaron en las ciudades grandes a dar campañas de por lo menos 15 días. Y en esas campañas, Santiago de Cuba, Camagüey, Holguín, esos lugares que habían bastante población, daban las campañas y comenzaron la gente a ver los milagros. Dios comenzó a hacer milagros tremendos en aquellos días y la gente se agolpaba para ir a ver. Y nosotros también fuimos testigos de esos milagros. Cuando oímos decir que la campaña venía a Ciego de Ávila, ya todos estábamos listos esperando, porque la palabra había sido sembrada temprano en nuestras vidas, pero estábamos listos. Y fuimos, y en el parque infantil tuvieron la campaña de 15 días, y fue algo tremendo los milagros que sucedieron. Gente sanada. Nosotros conocíamos a un hermano que él fue sanado de tuberculosis. Y hubieron sanidades tremendas porque fue el método que Dios usó para convencer a la gente de que había milagros, que Dios existe, que el mensaje es verdadero. ¡Aleluya! Y en 15 días de campaña, donde no había iglesia de las asambleas de Dios, quedó establecida una iglesia que estábamos casi de 300 personas. En 15 días. Con un misionero de aquí de Estados Unidos, y ahí comenzamos. Lo que le quiero decir es que lo mismo en el ministerio de Cristo, Él usó mucho los milagros para que la gente viniera y entonces recibieran el mensaje que Él traía de salvación, que es lo más importante. Porque dice que podemos entrar al cielo sin un brazo, sin una pierna, sin una parte del cuerpo, pero lo importante es entrar al reino de los cielos. Amén. Dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Ella oyó, dice, hablar de Jesús. No sabemos, quizás, por la gente que estaba hablando de los milagros, quizás alguien que le conocía le dijo: oye, ahí está que está predicando Jesucristo y está sanando enfermos y haciendo toda clase de milagros. Y ella creyó en su corazón. ¡Aleluya! Pero creyó porque oyó. Ajá. Y yo quiero hacer énfasis en esto, que es importante que nosotros hablemos y testifiquemos al mundo, a los necesitados, de lo que hemos recibido. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Amén, aleluya. Y tal vez oyó a la gente hablar, pero lo cierto es que el testimonio llegó hasta ella. Y nos recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo en Marcos 16:15, antes de irse, Él dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es un deber de nosotros, publicar lo que hemos recibido de Dios, para que la gente que no conoce a Cristo tenga un testimonio. Hay esperanza. El Señor me salvó a mí. En el caso de los que eran alcohólicos o que eran drogadictos o algo, Dios usa a esta gente en esta comunidad para que sepan la gente que hay un Dios que puede ayudarme. Amén. Aleluya. Un Dios que puede librarte de la droga. Amén. Gloria al Señor. Sí, Señor. Que dicen que es muy difícil hacerse libre de algo que es una atadura satánica, porque el cuerpo pecaminoso clama y pide. Yo no sé si alguien lo tiene eso, pero dicen que cuando la gente está tratando de dejar la droga, los withdraw que le llaman, que están el cuerpo que está ya enviciado, pide la droga. Desespera. Y el alcohol y todas esas cosas es algo terrible. Entonces
cuando la persona ha recibido de parte de Dios, tiene un testimonio verdadero de lo que Dios puede hacer. Aleluya. Me llama la atención ahí mismo en el capítulo 5, que está hablando acerca del endemoniado gadareno. Dice que tomaron la barca y pasaron a la región de Gadara. Y ahí había un endemoniado, en otro pasaje dice 2, un hombre que tenía tal atadura de demonio que eran legiones lo que tenía. Lo amarraban con cadenas, con todo, y rompía todo. Porque el diablo tiene ese poder malísimo. Y a aquel hombre nadie podía pasar por allí, estaba en los cementerios, aislado, como un animal. Y Cristo tenía que llegar a Gadara. Y llegó, bueno, ustedes saben la historia, el hombre le dijo: ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado el tiempo de que seamos martirizados. Y el Señor le habló y lo libertó de todos aquellos demonios. Y dice ahí en el capítulo 5, él quería seguir a Jesús. Él quería ser uno de los discípulos, pero el Señor le dijo: no, ve a los tuyos y cuéntale, testifícale lo que nosotros tenemos que hacer con toda la gente necesitada. Aleluya. Y dice que el versículo 20, que el gadareno dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Tenía un efecto, porque la gente sabía. Es igual que el cojo, cuando estaba en el templo La Hermosa, que vinieron Pedro y Juan, y él les pedía limosna, y ellos le dijeron: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Sí, levántate y anda. Y la gente que conocía a aquel hombre se maravillaba de ver el milagro y atraía hacia Dios. Bartimeo, que llevaba ahí tirado ahí pidiendo limosna, y el Señor le sanó de su vista. O sea, que lo que hemos recibido de Dios debemos publicarlo. Decirle a otra persona: lo recibe bien, no lo recibe bien también, ya cumplimos. Ya nadie puede culparnos de lo que no le dijimos lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Dicen amén? Amén. Aleluya. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Gloria al Señor para siempre. Dice que oyó. Vamos a buscar en Romanos capítulo 10 y vamos a leer unos versículos. Tengo hasta las 2 de la tarde, ¿verdad? Amén. Amén. Wow. Ese amén me pareció mucho. Pero bueno, Romanos capítulo 10. Aleluya. Y vamos a comenzar en el verso 14. Preste atención a la palabra de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, porque el evangelio es buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así dice el versículo 17, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta mujer oyó, dice que cuando oyó hablar de Jesús, ella dijo en su corazón: si solamente llegare a tocar la punta de su manto, yo sé que seré sana de mi azote. Dicen gloria a Dios, hermano. Amén, aleluya. Gloria al Señor para siempre. Amén. Por eso es que es necesario que nosotros anunciemos
anunciemos el evangelio, la palabra de Dios, porque es una responsabilidad de cada cristiano. O sea, se que oyó y por consiguiente creyó, tuvo fe. El versículo 28 dice: si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué fe, hermano? Porque esta mujer estaba sufriendo por 12 largos años. Ella había buscado ayuda en todo lugar, y no es malo buscar ayuda, no es malo ir a los doctores cuando tenemos alguna necesidad, pero nuestra confianza no tiene que estar en el hombre, sino en Dios. Dios usa hombres y Dios usa a los doctores, y si tenemos una necesidad tenemos que ir, pero finalmente el que sana es Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice: si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea, es que declaró certeza, seguridad, como dice en Hebreo 11. Él fue la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Si nosotros creemos verdaderamente, sí, tenemos fe en Dios, tenemos que tener seguridad, sí, que Él contesta. Amén. Lo vea o no lo vea, llegue pasado mañana o el mes que viene, cuando le doy la petición a Él, ya descanso y le doy gracias, porque Él contesta la petición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están esperando en el Señor? Amén. No desmaye, confíe en Él, que Él contesta las peticiones. Gloria a Dios. O sea, es que habló con seguridad. Ella habló con fe, gloria a Dios, con una certeza de que Dios le iba a contestar, a pesar de la gravedad de su enfermedad. Y eso es un problema que tenemos pánico, algunas enfermedades como el cáncer. Ahora hay como dicen en Puerto Rico, yo creo, un revolú tremendo con esto del coronavirus. Un virus que es como un flu malo, pero es algo muy contagioso. Dice que hasta con la vista se puede contagiar a las personas. Hay pánico, en China está afectando tremendamente, pero como es natural, la gente que no son de China y están trabajando allá y han ido de visita, de vacaciones, vienen y han tenido que poner en cuarentena a muchos que han dado positivo de tener este virus, y es algo tremendo, que cada día, pero esto es también no es otra cosa que el cumplimiento de la palabra, que dice que en los últimos días una de las señales iban a ser todas estas cosas, enfermedades, hambres y tantas cosas, y es precisamente lo que estamos viendo delante de nuestros ojos. Es por esto que hay este pánico. Pero ella creyó, tuvo fe. Y nosotros tenemos que tener fe, que el Señor nos guarda, que nos ayuda, que nos bendice. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Entonces ella declaró, si tan solamente tocare el borde de su manto, seré salva de mi azote. Gloria a Dios. En tercer lugar, ella actuó a pesar de los obstáculos. Y eso es a veces donde nosotros a veces nos desanimamos cuando estamos esperando en el Señor. Porque a veces pasa el tiempo y no vemos humanamente la contesta, el resultado. Y ahí vienen los obstáculos, y a veces estamos pidiendo por algo y vemos que está peor. Y entonces nos desanimamos, y es ahí donde nosotros tenemos que fortalecernos y decir: yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ella actuó a pesar de los obstáculos. En primer lugar, la multitud rodeaba al maestro. Todos querían recibir y todos querían tocarle. Es lo que los discípulos le dijeron cuando él dijo: ¿quién me ha tocado? Y él dijo: ¿cómo vas a decir quién te ha tocado?
si estás rodeado por una multitud de gente. Yo me recuerdo que cuando la revolución triunfó en Cuba, Fidel Castro era un ídolo tremendo, que después se convirtió en un comunista que tiene, aunque ya murió, pero el sistema tiene atado al pueblo cubano ahí una farera tremenda. Pero imagínense, ganó el 1 de enero y en los primeros días, las primeras semanas, fue algo tremendo. Y yo me acuerdo, yo estaba en la calle y la multitud de que llegó Fidel, llegó un carro ahí con los guardias y todo eso. Y yo traté de acercarme porque estaba menos que la pared aquella, y yo bajito, imagínense, entre aquella multitud, y me llevaron en peso. Yo creo que me llevaron en peso la gente para atrás, como no sé cuántos metros me llevaron. ¿Por qué? Porque la multitud todos querían llegar donde estaba Fidel. Yo me imagino lo que estaba pasando allí, porque Cristo estaba haciendo milagros. Y en ese momento, Él dice, alguien me ha tocado. O sea, que era una imposibilidad lo que ella quería. Era un obstáculo tremendo. La multitud que lo rodeaba, y ella era una mujer débil. ¿Por qué no sabemos? Porque dice la palabra que estuvo perdiendo sangre como por 12 años, y una persona, y en aquel tiempo, que no había los adelantos ahora, una persona que pierde sangre, tiene anemia y está débil. O sea, que esto era otra de las imposibilidades para que ella pudiera tocar al Señor. Sin embargo, ella propuso en su corazón, no me importan los obstáculos, pero yo voy a llegar y lo voy a tocar. ¿Dicen amén? Amén. Aleluya. No podemos mirar los obstáculos, tenemos que mirar al Señor. Voy a llegar, voy a recibir en el nombre del Señor. Amén. Ella era una mujer débil, pero puso su fe en acción. Nos recuerda la historia del capítulo 2 de Marcos, donde nos habla que el Señor llegó a Capernaum y la gente empezó a agolparse enseguida. Se metió en una casa y la gente llenó allí. Y como llenó, y además nadie podía entrar, y todo aquello alrededor de la casa estaba lleno de gente queriendo estar en contacto con el Señor. Y llegaron 4 amigos que tenían un amigo paralítico y que no podía caminar, y ellos pues querían que el Señor lo tocara, lo sanara. Y llegaron con una camilla, los 4 amigos, y llegaron ahí. Pero ¿cómo entraban? ¿Cómo entraban? Era quizás, en nuestro caso diríamos, pues lo siento, pero vamos para atrás. Pero en aquellos tiempos las casas eran flat, arriba, no son como las. Y ellos dijeron no, y agarraron a su amigo y subieron aquella camilla, aquel catre, aquello, para el techo de la casa. Y calcularon ahí donde estaba parado Jesús predicando a la gente, y abrieron un hueco, un hoyo en el techo de la casa. O sea, que dijeron, a nosotros no nos va a parar el obstáculo, porque queremos que nuestro amigo sea sano. Gloria a Dios. Amén. Y dice la palabra que como se quedaría la gente. Y ellos cogieron con soga y bajaron a aquel hombre delante de Jesús. Y el Señor se maravilló de la fe de ellos. Le dijo, hijo, grande es tu fe, tus pecados te son perdonados. Porque ahí habían 2 necesidades, hermano. Nosotros le damos mucha importancia, porque tiene importancia, la sanidad de nuestro cuerpo. Porque no puede usted trabajar bien, comer bien, dormir bien, si tiene dolencias y problemas en su cuerpo. Pero hay una necesidad más grande que esa, y es la salvación del alma. Porque como leímos antes en Filipenses 3, este cuerpo va a ser renovado, va a ser limpio, va a ser como Cristo se resucitó de la tumba. Entonces había 2 necesidades, pero la necesidad más grande de este hombre es la salvación del alma. Porque finalmente, igual que Lázaro fue
resucitado en Juan capítulo 11, pero después más adelante murió. O sea, que hubo un milagro de sanidad tremendo. Este hombre tenía una necesidad mayor que la otra y el Señor le dijo: grande es tu fe, tus pecados te son perdonados. Enseguida allí los religiosos y todo tienen sed para decir: tus pecados te son perdonados. Entonces el Señor Jesús usó otra vez los milagros para confirmar que Él era el Hijo de Dios. Y le dijo: ¿por qué dudáis en el corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirte: levanta, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre milagrosamente se levantó porque venció los obstáculos. Amén. Quiero decirle: no ponga excusas. Sí, Señor. No pongamos excusas. Sí, Señor. Para Dios no existen las excusas, porque Él nos ayuda a vencer los obstáculos. Sí, Señor. Así que no te des por vencido. Gloria a Dios. Sirve a Dios. Ama a Dios. Está limpio delante de Dios, que Él te va a contestar tu necesidad. Gloria a Dios. Actuó a pesar de los obstáculos. Aleluya. Y en cuarto lugar, recibió las palabras que Él le dijo. Y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué lindo, qué lindo. Como decía al principio, fue una historia que está escrita para nuestra edificación y que nos revela que Dios, los ojos de Dios, dice la palabra, que recorren la tierra mirando la necesidad de tus hijos. Escúcheme, escúcheme. No crea que estás solo. No creas que estás sola. Dios te mira las 24 horas del día. Él está esperando, escúcheme. Él está esperando que tú levantes los ojos y reconozcas que Él está contigo. No has visto todavía la contesta de lo que estás pidiendo. Todavía tienes algún tipo de necesidad, pero no tires la toalla. No te des por vencido. No hay cosa imposible para Dios. Y yo sé que le estoy hablando a alguien en este momento. Toma fuerza. Como Elías cuando estaba, que ya creía que lo iban a matar y estaba y se tiró a morir. Y el ángel vino, le dio una torta y le dio agua y le dijo: come y bebe, que largo camino te queda. Así Dios te dice a ti: cobra fuerza, sí, no te des por vencido, no mires lo imposible. Para mí no hay nada imposible. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Vence la imposibilidad. Espera en Él y Él hará. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. En primer lugar, ella oyó y al oír creyó, tuvo fe, actuó a pesar de las imposibilidades que tenía por delante y finalmente recibió la contesta. Aleluya, aleluya. No te des por vencido. En el capítulo 32, para terminar ya, en el capítulo 32 del libro de Génesis, nos habla acerca de Jacob, que venía retornando y se iba a encontrar con su hermano Esaú, que lo estaba esperando para cortarle la cabeza, porque Jacob lo había engañado y le había quitado su bendición, su primogenitura, y cuando estaba allí se quedó solo porque mandó a las mujeres y los niños y los pastores, y eso lo mandó adelante, y dice la palabra, que se quedó solo allí y se le apareció un ángel. Y él comenzó a pedirle que lo bendijera y comenzó a luchar físicamente con aquel ángel, porque él necesitaba la bendición. Y le dijo: suéltame porque ya va a amanecer. Le dijo: no te dejo hasta que no me bendiga. Aleluya. Bueno. No te suelto hasta que no me bendiga. Fíjense que el ángel tuvo que tocarle aquí, lo descoyuntó, que después estaba descoyuntado, caminando así, pero no lo soltó hasta que no lo bendijo.
lo bendijo y él pudo regresar y pudo encontrarse con su hermano. O sea, que nos habla de persistencia, de fe, de esperanza en el Señor. No me doy por vencido porque yo sé en quién he creído. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Amén. Pueden ponerse de pie, hermano. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que este mensaje, esta palabra, traiga fruto en nuestros corazones. Que nos haga realizar en quien nosotros hemos creído. Dios es real. Dios es verdadero. Pasen los músicos, por favor. Y vamos a orar. Yo quiero orar por toda la familia. Y si hay alguien que tiene una necesidad, el altar está abierto. Podemos orar por usted. Si hay alguien que no ha conocido a Cristo o que se ha descuidado y sabe que no está bien delante de Dios, queremos orar para interceder y ayudarte a que te arregles con el Señor, porque la venida de Cristo está a la puerta. Hay necesidad porque vivimos malos, en días peligrosos, pero Dios tiene sus ojos en ti. No te preocupes, confía en Él, pídele que el Señor mueve lo que tenga que mover a tu favor. Y si tú le pides con tu corazón, Él va a contestar tu necesidad. Mientras los hermanos cantan, acérquense los que quieran. Vamos a hacer una oración aquí. El Señor está aquí. La palabra lo dice, el Señor está aquí. El Señor está al lado tuyo, al lado mío, Él está aquí. No lo vemos con nuestros ojos físicos, pero el Espíritu Santo está aquí. Está a tu lado, está ministrándote. Dile gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, el Espíritu se pasea. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En un momento vamos a orar y Dios va a tocar. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Oh. Vamos a orar en este momento. Acuérdate que el Señor está a tu lado. Háblale como que está a tu lado. Confía, cree. Nada hay imposible para Dios. Yo no sé tu necesidad, tu petición, pero estoy seguro 100% que el Señor quiere ayudarte, quiere contestarte. Vamos a orar en el nombre del Señor. Vamos a reprender la enfermedad. Vamos a reprender toda atadura que te está alejando de Dios. Vamos a reprender toda incredulidad. Aleluya. Y vamos a declarar bendición en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Mira a esta congregación, a estos hermanos que han dado un paso al frente. Porque hay una petición, hay una necesidad. Hay algo que necesitan. Y tu palabra nos asegura de que tú contestas la oración. Que pidamos con fe y con confianza. En el nombre de Jesús. Yo reprendo toda enfermedad. La persona que esté sufriendo alguna dolencia. En el nombre de Jesús. Por
Vamos a decirle gracias, Señor. Hemos depositado aquí la petición, pero creemos por fe en nuestro corazón que Dios ya ha comenzado a contestar. Aleluya. Repita conmigo: Señor, te doy gracias en este momento, porque he llegado con mi necesidad, pero la he depositado delante de ti en el altar, y te doy gracias porque yo tengo la certeza, la seguridad de que tú estás contestando mi necesidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor.